Fiebre de oro, fiebre de plata. Creo que es una duda muy válida el preguntarse por qué los africanos llegaron a la Nueva España. Así que antes de hablar de lleno del tema que nos trae aquí, revueltas y rebeliones de los esclavos africanos en la Nueva España, vamos a recordar brevemente un pasaje de las venas abiertas de América Latina. La población de las islas del Caribe dejó de pagar tributos, porque desapareció. Los indígenas fueron completamente exterminados en los lavaderos de oro, en la terrible tarea de revolver las arenas auríferas, o roturando los campos hasta más allá de la extenuación. Muchos indígenas de la Dominicana se anticipaban al destino impuesto por sus nuevos opresores blancos. Ataban a sus hijos y se suicidaban en masa. Se suicidaban ya sea con veneno o ahorcándose con sus propias manos, según nos comenta Fernández de Oviedo. Entonces, tenemos muchas personas muriendo, lo cual ya es en sí una situación muy preocupante. Pero, ¿qué importan miles de vidas perdidas? Estas tierras no se van a explotar solas. Y además, resulta que van a volver católicos a los indígenas, y por lo tanto son hijos de Dios. Así que formal y legalmente no pueden volverse esclavos. ¿Y cuál es la solución a este problema con la mano de obra? Traer esclavos de otro lado, por supuesto. Por lo que básicamente los españoles trajeron africanos porque necesitaban mano de obra urgentemente, por las razones que ya dijimos. Y la forma en la que llegan aquí es: los barcos van a África, secuestran a las personas que pueden, total, la decencia moral nunca da dinero, transportan a los negros en los barcos a los puertos de Veracruz o Acapulco, y de ahí son distribuidos a donde hagan falta a precios muy caros. Y una vez aquí, en la Nueva España, entre 1550 y 1650, las áreas en las que se concentró una mayor población de esclavos estaban básicamente de la zona centro hacia las costas, en lo que hoy es Veracruz, hacia la Sierra Madre Oriental, y también de lo que es del oeste de Puebla hacia las costas del Pacífico. También en la región norte y oeste de la Ciudad de México, y precisamente en la Ciudad de México es donde se concentraba la mayor cantidad de esclavos. Ahora, los lugares en los cuales principalmente ocupaban esclavos eran las minas, las haciendas azucareras, los ranchos de ganado, los muelles, y en la Ciudad de México fueron principalmente utilizados para el servicio doméstico. Trabajaban en iglesias, en conventos y en casas particulares, especialmente las mujeres, pues hacían los quehaceres de la casa y eran las nodrizas de los niños de las criollas e incluso de las españolas, lo cual en esa época era muy importante porque muchas mujeres morían de parto o no producían leche. Y lo que pasó fue que muchas esclavas obtuvieron la libertad gracias a que los niños que criaron y amamantaron se las concedieron al crecer. Hablando de libertad, cabe preguntarse, ¿de qué maneras buscaban los africanos mejorar su situación de esclavitud? ¿Cómo podían ser libres? Bueno, para mejorar su situación, muchos recurrían al mestizaje y o al trabajo especializado. El mestizaje porque al casarse con una indígena libre, sus hijos automáticamente nacían libres. Y con un trabajo especializado como ser maestro de azúcar en haciendas azucareras, tejedor de obrajes o vaquero capataz en las estancias ganaderas, pues podían obtener un mejor trato. Y quizá la libertad, ya que las formas legales de obtenerla eran, por ejemplo, con el poco salario que recibían, ir pagando su precio al amo mediante un sistema de abonos periódicos. Esto es conocido como la coartación, que es básicamente que el esclavo se comprara a sí mismo. La otra opción era que directamente el amo, por su propia voluntad, declarara que le concedía la libertad al esclavo, como sucedía con las nodrizas, y a esto se le conocía como manumisión. Pero seamos sinceros, no son tan buenas opciones. En una solo te queda apelar a la buena voluntad de tu amo a ver cuándo se le ocurre liberarte, y en la otra, todavía de que te partes el lomo para ganar unas cuantas monedas, debes guardar dinero para comprarte a ti mismo. Comprarte a ti mismo. Suena absurdo solo decirlo en voz alta. Y es por esto que muchos optaron por las vías ilegales de la resistencia. Podían simplemente huir, que era la forma más frecuente, ya sea solos o en pequeños grupos. Esto se conoce como cimarronaje, pues a los esclavos que huían de sus amos se les llamaba cimarrones. Huían a lugares de difícil acceso, como montañas, pantanos,
cañadas, bosques selváticos, y ahí eran difícilmente alcanzados por los ranchadores e incluso por los ejércitos imperialistas. Al unirse con otros huidos, formaban comunidades rebeldes, y a estas se les conoció de diversas maneras: palenques, quilombos, mocavos, madeiras, cumbes o bambises. Fueron un constante reto para las autoridades coloniales, porque de por sí perder esclavos ya consistía en una buena pérdida económica, porque como dijimos al principio, los esclavos eran caros. Además de eso, se perdía mano de obra y también era caro pagarle a alguien para recuperarlos o conseguir nuevos. Pero eso no era todo, porque los cimarrones muchas veces se asentaban en montañas relativamente cerca de caminos a centros mineros y atacaban a las caravanas con frecuencia para sobrevivir. Obviamente esto no les agradó nada a los españoles y para combatir el cimarronaje, amos y autoridades utilizaron medidas como el castigo con múltiples latigazos tanto a los huidos como a quienes los ayudaran a escapar. También les colocaban a los esclavos grilletes, cadenas o collarines que les impidieran huir y los encerraban en obrajes y en las minas. Pero fuera de detener el cimarronaje, solo consiguieron que aumentara, porque claro, todos tienen un límite, y muchos esclavos llegaron al suyo. Y los españoles atribuyeron el fracaso de sus medidas a la unión de los negros con los indígenas, que vaya, la verdad sí muchas veces se apoyaban para resistir contra los españoles. Esta situación llevó a que entre 1571 y 1574 se establecieran una serie de decretos reales para conformar un código contra los esclavos fugitivos. Sin embargo, las huidas continuaron dándose, cada vez más y en más lugares, por lo que para 1626 era algo que ocurría prácticamente a diario en varias zonas del país. Pero bueno, vamos a entrar en otro tema. Además de la huida, ¿de qué otra manera los esclavos buscaban su libertad? Pues las rebeliones. Nosotros vamos a hablar de dos intentos rebeldes en la Ciudad de México y una lucha muy importante que se dio en Veracruz, que fue la rebelión de Yanga. El primer intento de rebelión en la Ciudad de México fue en 1537 y tuvo como consecuencia que el virrey Antonio de Mendoza, que recién había llegado, prohibiera a los negros y mulatos el uso de espadas, dagas o cualquier tipo de arma. Parece ser que los esclavos, al superar a los españoles en número, planeaban matar a sus amos y quedarse con las tierras. Vale la pena mencionar que aparentemente los indígenas también estaban involucrados en esto, pero el rey hizo la vista gorda y no los castigó. El castigo para el grupo de esclavos que buscaron rebelarse fue el ser apresados, descuartizados y se les saló como animales, para el escarmiento de los demás. A decir verdad, a raíz de la preocupación del constante incremento de la población negra en las ciudades y la amenaza del cimarronaje y las rebeliones, el emperador llegó a considerar el prohibir la llegada de más esclavos a la Nueva España, pero al ser considerados indispensables para el buen funcionamiento de la economía, esta idea nunca se llevó a cabo. El segundo intento de rebelión que se dio en la Ciudad de México, del cual hablaremos, sucedió en 1612, y a diferencia de la primera, tenemos una descripción más detallada de lo que planeaban hacer, incluso después de la rebelión. Como en la primera, planeaban matar a sus patrones y hacerse con el poder. Para sus antiguos amos, planeaban marcarles la boca y hacerles pagar tributos. Matarían a todos los hombres españoles degollándolos y después matarían a las ancianas. También pensaban matar a todos los miembros de órdenes religiosas, a excepción de los jesuitas, quienes se volverían sus maestros. Las mujeres españolas y criollas serían tomadas como esposas. De tener un hijo varón con ellas, sería asesinado. Y si tenían una niña, también se volverían esposas de los negros cuando crecieran. Un negro sería su rey y una mulata su reina. El plan se pensaba llevar a cabo en la procesión del Jueves Santo, aprovechando que los españoles irían sin armas. Pero un español que conocía la lengua congo los escuchó en las calles y los fue a denunciar, con lo que 33 personas fueron arrestadas, 28 hombres y 5 mujeres. Los llevaron con grilletes a las cárceles y luego sus cabezas fueron cortadas en la Plaza Mayor y colocadas en picotas para que todos las vieran y se lo pensaran mejor antes de formular planes de rebelión. Aunque ninguno de estos dos intentos tuvo éxito, nos permiten observar cómo los negros tenían planeado organizarse, conservando su organización base proveniente de África, en la cuestión del liderazgo al menos. Sin embargo, gracias a las comunidades cimarroneras, podemos ver que también hubo un gran mestizaje a nivel cultural.
ya que sus modos de vida mezclaban tanto aspectos europeos, aspectos propios de África y también otros tantos aprendidos de los indígenas. Ahora vámonos a Veracruz, donde se dio la rebelión de Yanga. A ver, ¿quién fue Yanga? Él era un esclavo en una de las haciendas azucareras de Veracruz, que huyó y se refugió en uno de los montes cercanos. Se volvió cimarrón y se unió a las pandillas cimarronas que andaban por las cercanías del puerto de Veracruz. Se dice que originalmente él era un príncipe africano, así que tal vez eso explique el gran seguimiento que tenía. Pasaron más de 20 años y durante todo ese tiempo varias personas se quejaron de los múltiples asaltos en el camino México-Veracruz y las poblaciones cercanas a este. Para comienzos de 1609 se organizó una expedición para castigar a los cimarrones de Yanga y acabar de una vez por todas con ellos. La expedición estaba a cargo de Pedro González de Herrera. Durante la lucha, los españoles lograron acabar con uno de los refugios de los cimarrones y estos hicieron una trinchera en su segundo refugio, con lo que después de un rato comienzan las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz. El capitán Herrera otorga el perdón general, pero eso no es suficiente para Yanga y sus hombres. Ellos querían la libertad y piden la fundación de un pueblo donde ellos puedan quedarse en paz, con gobierno autónomo y que quede bajo el mando del capitán Yanga como gobernador. Y tras una larga resistencia en las montañas veracruzanas, lograron doblegar a la corona española y se consiguió la fundación del pueblo San Lorenzo de los Negros, que hasta la actualidad sigue existiendo, ahora como municipio de Veracruz y bajo el nombre de Yanga, en honor al hombre que estuvo al mando de la rebelión que consiguió fundar el pueblo. Este movimiento es muy importante, porque fue el movimiento cimarrón con mayor éxito en la Nueva España, y fue un gran ejemplo de lo que los esclavos podían llegar a conseguir. Las rebeliones continuaron presentándose y en el siglo XVIII se presentaron 5 grandes rebeliones con más de 2000 esclavos implicados. Cabe aclarar que también hubo esclavos quienes se mantuvieron próximos y leales al español desde las guerras de conquista. También hay quienes se volvieron miembros de la milicia y engrosaron los batallones de pardos y mulatos que se enfrentaron a piratas y rebeldes. Y de hecho, en la Guerra de Independencia, descendientes de los africanos estaban en las filas tanto de realistas como de independentistas. Así que como se ve, el africano tuvo gran movilidad social, a pesar de lo mucho que se trató de evitar que sucediera. A decir verdad, hasta el día de hoy tenemos cierta herencia africana de la cual no somos completamente conscientes, como es el caso de algunas palabras como chamuco, chamba y chingá, que viene de kushinga o mushinga, que significa herir. Y esto sucedió precisamente porque las nodrizas y nanas africanas les fueron pegando ciertas palabras a los criollos que cuidaban. También trajeron la marimba y el tambor, que es curioso, porque no se les prohibía usar los tambores como en las colonias británicas. Es más, hasta se les buscaba para que anunciaran los pendones con trompetas y tambores. Los pendones son estandartes largos colgados de un asta que usualmente acaban en 2 puntas, como el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Siguiendo la línea de lo musical, algunos de sus géneros derivados más conocidos de la danza y la música de origen africano son el reggae, la cumbia y la salsa. Hay noticias de que en 1605, tanto negros como indígenas se reunían al lado de la Piedra del Sol y se ponían a tocar y a jugar, por lo que realmente había una interacción bastante cotidiana. Como último comentario, a mi parecer, lo importante de este tema radica en conocer un poco más la herencia que tiene nuestro país y su gran diversidad cultural. También, como las otras lecturas en la materia, considero que recupera este hecho de que el país se ha ido construyendo sobre la base de la resistencia y los movimientos sociales. Y creo que es importante apreciar y agradecer lo que estas luchas consiguieron y el gran espíritu de resistencia que representan. Por mi parte eso ha sido todo y bueno, espero que hayan disfrutado el video. Les agradezco ampliamente su atención y en pantalla les dejo las